Damos comienzo a un nuevo programa, Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. Estaré compartiendo la palabra de Dios y lo haré de una manera expositiva, versículo a versículo. Y en esta ocasión será en el libro de Josué, capítulo 1 y versículo 16, donde dice: Entonces respondieron a Josué diciendo: Nosotros haremos todas las cosas que nos has mandado, e iremos a donde quiera que nos mandes. Las 2 tribus y media hacen una solemne confirmación de obediencia delante de Josué. Las promesas renovadas implicaban una disposición plena a la obediencia, ya que el compromiso tenía que ver con todas las cosas, como dice aquí este versículo, no solo las que pudieran parecer más fáciles de realizar, sino incluso a aquellas empresas más difíciles y también más arriesgadas, ya que ellos estaban en disposición de obedecer a Josué sin reserva ni tampoco condiciones. Por otro lado, junto con la obediencia aparecía la subordinación, ya que estaban dispuestos a cualquier acción, pero había de ser antes ordenada por Josué. Ellos irían, como dice este versículo, donde quiera que les mandara. Josué había sido aceptado por ellos como el conductor del pueblo sin ninguna reserva. Y note que aceptar a Josué era aceptar la voluntad de Dios sobre ellos. El resumen del compromiso pleno se expresa en 2 áreas concretas, cuando dice todas las cosas en todos lugares. Y de igual modo que Dios había puesto a Josué como conductor del pueblo, así también ha puesto Jesús como cabeza de la iglesia. Efesios capítulo 1 y los versículos 22 y 23 dice: Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y los dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Todas las cosas han sido sometidas a él como el Señor. Quienes le siguen están llamados al compromiso de lealtad y también de obediencia plena. Las características común a todos los creyentes es su amor por Cristo, ya que podrán discrepar en otras cuestiones, incluso en las mismas doctrinas, pero el vínculo común a todos es el amor hacia el Señor. La bendición de Dios descansa sobre estos, como así nos dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 6, versículo 24. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo, con amor inalterable. Amén. Pero nótese que, sin embargo, aquellos que no aman al Señor han de ser considerados como anatema. La primera carta a los Corintios, capítulo 16, versículo 22, dice: El que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. El Señor viene. Sin embargo, el amor y la obediencia van inseparablemente unidos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. El que me ama, mi palabra guardará. El que no me ama, no guarda mis palabras. Juan, capítulo 14, versículo 15, versículo 21, 23 y 24. Aceptar a Jesús como Señor equivale a una promesa de obediencia continuada. La desobediencia es la manifestación de la autosuficiencia y también del orgullo. Aunque las circunstancias puedan hacer difícil la obediencia, el creyente obedece sin reservas y además confía plenamente en el Señor, ya que Dios advierte
de la obediencia como requisito imprescindible para ser bendecido, y por tanto, la desobediencia es el elemento que restringe las bendiciones de Dios. El primer libro de Samuel, capítulo 15, y los versículos 22 y 23 dice: Y Samuel dijo: ¿Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en el que se le obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos es idolatría, la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. La desobediencia es la prueba de un corazón alejado de Él y una notable manifestación de la impiedad. Nótese que en ocasiones el desobediente se rodea con un manto de apariencia piadosa para ocultar por otro lado las verdaderas intenciones de su condición rebelde. Ayuda a los necesitados para aparentar compasión. Busca a los rebeldes no con la sana intención de retornarlos sumisos al Señor, sino con el propósito para conseguir un grupo que le sea fiel dentro de la congregación para seguir sus objetivos, ya que promueve el activismo como medio para ocultar sus propios fracasos. Pero toda apariencia de piedad es la expresión del pecado de desobediencia. Note que la obediencia es la ley de la inocencia. Adán y Eva tenían comunión con Dios y la tuvieron mientras ellos estuvieron en el compromiso de la obediencia. Pero la desobediencia, manifestación clara del desprecio por la palabra de Dios, por quien no respeta la Escritura, está en el camino de la desobediencia. Oseas, capítulo 8 y versículo 12 dice: Le escribí las grandezas de mi ley y fueron tenidas por cosa extraña. La puerta de entrada al camino de la desobediencia, la falta de interés en la lectura y en la meditación de la palabra, note que es a medida que progresa el descuido en el campo, se inicia el camino del fracaso para el creyente. El Salmo 119, versículo 11 dice: En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Continúa ahora con el versículo 17, donde dice: De la manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas, así te obedeceremos a ti. Solamente que Jehová tu Dios esté contigo como estuvo con Moisés. Note cómo sorprende aquí las palabras de los representantes de las 2 tribus y media, al afirmar que obedecerían como antes habían obedecido a Moisés, cuando dice en todas las cosas. Ahora bien, cabe hacerse 2 preguntas y son las siguientes. ¿Cómo se puede entender esto? Y por otro, ¿no es más cierto que aquel pueblo en el que se incluían las 2 tribus y media se caracterizó durante el tiempo de Moisés por su desobediencia y rebeldía? Nótese que Moisés expresó al concepto que Dios tenía de ellos, cuando dice: Y me habló Jehová diciendo: He observado a ese pueblo y he aquí que es pueblo duro de servir. Deuteronomios capítulo 9, versículo 13. Por otro lado, algunos piensan que pudiera entenderse esa afirmación más bien como una promesa que como un testimonio histórico, en la que aquellos aseguraban a Josué la obediencia que debieran haber prestado a Moisés. Sin embargo, más bien debe de entenderse desde la perspectiva de quienes están hablando. Note que Josué había convocado a los jefes de las tribus para que se
aprestasen a cruzar el Jordán delante de sus hermanos con todos sus hombres de guerra. Note que anteriormente el pueblo se había rebelado en contra de Dios en Cades Barnea, como así nos señala todo el capítulo 14 del libro de Números y también Deuteronomios capítulo 1 y versículo 9. Y hasta tal punto, en ese lugar de subir a tomar la tierra como Dios le indicaba, se propusieron nombrar un capitán y retornar de nuevo a Egipto. Note lo que dice, Números, capítulo 14, versículo 4. Y decían el uno al otro, designemos un capitán y volvámonos a Egipto. La disposición rebelde en aquella ocasión obedecía, por lo menos parcialmente, al informe negativo que dieron la mayoría de los exploradores enviados a reconocer la tierra con la excepción de Josué y Caleb. Entre aquello estaba Samúa, de la tribu de Rubén, Jeuel, de la de Gal, y Gadi, de la tribu de Manasés, representando a toda la de José. Aquella rebelión había traído consecuencias funestas para los hombres de guerra, mayores de 20 años de todas las tribus. Note, Números, capítulo 14, versículo 22 y 23 dice: Todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto y me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz, no verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me han irritado la verá. Lo que no habían alcanzado esa edad habían sido considerados por Dios como niños, inocentes en cuanto al pecado de rebelión. Números capítulo 14 y versículo 31 dice: Pero a vuestros niños de los cuales dijisteis que serían por presa, yo lo introduciré, y ellos conocerán la tierra que vosotros despreciasteis. En tal sentido, los que estaban dialogando y comprometiéndose con Josué, ellos no habían desobedecido a la voluntad de Dios establecida por medio de Moisés. La prueba es que estaban con vida y dispuestos a atravesar el Jordán para entrar a la tierra de la promesa, velada para quienes se habían rebelado en contra de Dios. Y unida a la promesa de lealtad y obediencia, aparece una genuina oración de intercesión en favor de Josué y su liderazgo, cuando dicen: solamente que Jehová tu Dios esté contigo como estuvo con Moisés. Note cómo Josué era aquí el nuevo instrumento en los propósitos de Dios. Por tanto, el cambio instrumental aparece reconocido por ellos cuando dice Yahweh o Yahvé contigo. En ningún modo puede considerarse esta frase como una limitación condicional a la obediencia prometida. Es decir, como si aquello estuvieran diciendo a Josué que solo le obedecerían mientras estuviera en comunión con Dios, y esto fuera evidente además a la realidad. La realidad, sin embargo, es otra, ya que ellos estaban poniendo a Josué bajo la protección y dirección divinas, intercediendo para que el favor de Dios fuese tan real con Josué como lo fue antes con Moisés. Por otro lado, téngase en cuenta que los creyentes han de cultivar la oración de intercesión en favor de sus hermanos, y especialmente aquellos que están ocupados en posiciones de liderazgo. Esto se entiende también a los gobernantes de la nación y a las autoridades que tienen la responsabilidad de la justicia y las decisiones nacionales. Note lo que dice la primera carta a Timoteo, capítulo 2 y los versículos 1 al 3, donde dice: Exhorto ante todo
a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Según el apóstol Pablo, esa es una actividad prioritaria cuando dice ante todo. Tengas en cuenta que la oración intercesora por las autoridades está dentro de la voluntad de Dios. También los gobernantes necesitan de un modo especial las oraciones de los creyentes, ya que esta actividad intercesora no se limita a las benévolas, sino incluso a quienes pudieran ser perseguidores de los cristianos, como ocurría, por ejemplo, cuando Pablo estableció ese principio. La oración de intercesión por los gobernantes también expresa la obediencia cristiana al gobierno humano y la aceptación de aquello que la Escritura establece. Romanos capítulo 13 y versículo 1 dice: «Sométanse todas las personas a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas». Junto con la oración por las autoridades está también la oración por quienes han sido llamados por Dios a ejercer funciones de liderazgo dentro de su obra. El propio apóstol Pablo solicita oraciones a su favor, como por ejemplo se puede observar en Efesios capítulo 6, los versículos 18 y 20, y también la primera carta a los Tesalonicenses capítulo 5 y versículo 25. La intercesión va unida también con el respeto y la obediencia que merecen quienes han sido puestos por Dios en tal ministerio y también responsabilidad. Y así se enseña en relación con los líderes en la congregación. De la ayuda mutua no os olvidéis, obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Hebreos capítulo 13 y los versículos 16 y 17. El creyente que practica la intercesión no incurre en la murmuración. Una segunda enseñanza se desprende aquí del texto, ya que Josué fue reconocido como sucesor de Moisés, sin comparaciones con él, ni expresiones de añoranza, por quien lo había sacado de Egipto y conducido por el desierto. Tengas en cuenta lo siguiente, y es que Dios tiene sus hombres en cada tiempo. De manera que el creyente debe ver con mucho respeto el trabajo hecho por quienes han precedido a los líderes de la congregación, como la misma Escritura exhorta cuando dice: «Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe». Hebreos capítulo 13 y versículo 7. Despreciar, por otro lado, a quienes han dado su vida en otros tiempos en el servicio del Señor es despreciar al mismo Señor, que los llamó para aquel servicio. Y de igual modo, considerar el liderazgo actual que Dios provee para su pueblo menos válido que el de otros años es incurrir en el mismo pecado. Por otro lado, quienes menosprecia a un siervo de Dios está afirmando sin palabras que Dios es incapaz de dotar a su pueblo de instrumentos tan válidos como lo hizo antes. El Señor conoce qué personas y en qué tiempo ha de servirle, ya que los dos problemas deben de estar presentes como enseñanza.
Note que es incorrecto y no sirve afirmar que cualquier tiempo pasado fue mejor, pero tampoco le es despreciar el pasado ensalzando al presente. Sin embargo, no debiera de olvidarse que Dios no pide que el creyente ponga sus ojos en los siervos que pasaron, sino que ponga sus ojos en la fe de ellos y en los resultados de su conducta, que es muy distinto, ya que no ha habido nunca un siervo de Dios absolutamente perfecto y muchas veces el concepto que se tiene de los tales obedece al desconocimiento que hay sobre sus imperfecciones. La responsabilidad del creyente no consiste en poner de manifiesto los defectos de los líderes, que sin duda tienen como hombres, sino en interceder por ellos. Alguien dijo que cada congregación tiene los líderes que merece. Por tanto, cada creyente que forma parte de ella debe dedicar tiempo para interceder por ellos, a fin de que cada día reflejen más el carácter y las perfecciones de Cristo. Continuará con el versículo 18, donde dice: Cualquiera que fuere rebelde a tu mandamiento y no obedeciere a tus palabras en todas las cosas que le mandes, que muera. Solamente que te esfuerces y seas valiente. Los tiempos de guerra no admitían sino disciplina férrea y también obediencia. Lo contrario podría traer derrota en lugar de victoria. El rebelde contra Dios pagaba muchas veces con su propia vida el pecado cometido. El relato histórico del libro traerá ejemplos claros de esto, ya que los responsables de las 2 tribus y media entendían que Josué establecería lo que debía de hacerse en cada momento, bajo la dirección y voluntad divina. De otro modo, las decisiones de Josué eran ordenadas por Dios mismo, y de ahí que propongan como castigo la muerte del transgresor a sus instrucciones. Note cómo el diálogo entre Josué y los representantes de las tribus concluye con palabras de aliento para el que tenía tan grande responsabilidad a partir de aquel momento, ya que el desaliento vendría más adelante. El reto del cruce del Jordán y la posición de la tierra eran ya acciones considerables que necesitaban una continua provisión de alimento para llevarlas a cabo. Y es verdad que Josué había recibido ya promesa de Dios mismo, en este sentido en el versículo 9. Pero sin embargo, la provisión de aliento puede venir por distintos conductos de cada circunstancia. La misma disposición de aquellas tribus de hacer honor a sus promesas y comprometerse en ayudar a sus hermanos era ya una porción de aliento que Josué recibía de parte del Señor antes de cruzar el Jordán. Dios estaba ya cumpliendo sus promesas. Y notamos aquí como el capítulo se cierra con un llamado a ser creyentes alentadores y especialmente diligentes en animar a quienes por su responsabilidad en la obra necesitan ser alentados. No hay peor cosa que un creyente ocupado en labores de desaliento. Quien incurre en ello tal vez no se da cuenta de que está siendo instrumento en manos de Satanás. Por otro lado, las palabras del cristiano no deben inducir al desaliento de otros, ni al desprestigio tampoco de sus hermanos, ya que quienes han sido alcanzados por la gracia de Dios deben ser creyentes edificantes. Por tanto, sus conversaciones han de estar orientadas a dar gracia a los oyentes. Efesios capítulo 4 y versículo 29.
La responsabilidad de quien, en lugar de edificar, destruye, es grande. Y hallamos en las Escrituras cómo Santiago hace una advertencia solemne a quienes están en esta línea de impía conducta, cuando dice: hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga al hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Santiago capítulo 4 y versículo 11. La palabra que aparece en el texto griego pudiera traducirse como desprestigiar, ya que la labor del desprestigio es propia del chismoso y del maleciente. Y Dios ha establecido una disciplina clara para quienes actúan de este modo entre su pueblo, considerándolos al mismo nivel que los ladrones, borrachos, fornicarios o ávaros, y demandados los tales sean puestos fuera de la comunión de la Iglesia. Primera de Corintios capítulo 5 y versículo 11 dice: más bien os escribo que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maliciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aun comáis. Es más fácil practicar la crítica y el descrédito hacia otros que una actividad positiva y alentadora. Sin embargo, la dificultad insuperable de controlar la lengua con las fuerzas propias es posible alcanzarla por el poder controlador de Dios. Que ésta sea la oración personal de cada uno, como dice el Salmo 141 y versículo 3: pon guarda a mi boca, oh Jehová, guarda la puerta de mis labios. Y voy concluyendo con esto. Cuando Dios comisionó a Josué, le dijo 3 veces que fuera fuerte y valiente. Y aquí Josué recibió la misma clase de aliento por medio del pueblo, ya que aparentemente tomó el mensaje de Dios en serio y encontró en su relación con Dios la fortaleza y también la valentía que él necesitaba. Amigo y amiga oyente, suele haber veces que se tiene miedo, y se tiene miedo de hacer lo que no es correcto. Tal vez se tiene miedo de hacer el ridículo, y también muchas veces por temor. Pero recuerda que en Dios se puede hallar fortaleza y también valentía para hacer las cosas correctamente bien. Amigo y amiga oyente, esa valentía y esa fortaleza se tienen cuando realmente está Jesús en el corazón, ya que es Dios el que capacita y da todo lo necesario para que el pecador que viene a Jesús en arrepentimiento pueda decir, como decía el apóstol Pablo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es por eso que yo ahora te invito, amigo, amiga oyente, si aún no tienes a Jesús en tu corazón, ores conmigo una oración de fe para recibirle como tu Salvador. Ora conmigo ahí a donde estás y di: Señor Jesús, antes que nada te digo que soy una persona pecadora, pero que en esta hora me arrepiento de todos mis pecados. Sé que he hecho muchas cosas malas y muy malas, pero en este momento te abro mi corazón y te recibo como mi Salvador, y te pido que inscribas mi nombre en el libro de la vida, en el nombre de Jesús. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último,
Te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.